Las asociaciones de comerciantes y hostelería de Mérida reciben con satisfacción las ayudas municipales y confían en que incentivarán el consumo en estos establecimientos en los próximos 2 meses. Se presenta el segundo plan de inclusión de Mérida con 101 medidas para mejorar la calidad de vida de las más de 2.500 personas que en la ciudad padecen alguna discapacidad. Desde este lunes y hasta el próximo viernes se realizará un cribado masivo en IFEME para detectar nuevos positivos y conocer las posibles variantes del virus en la ciudad. Este miércoles se esperan precipitaciones en el Valle del Guadiana y Tierra de Barros y las temperaturas experimentarán algunos cambios. Bienvenidos a esta nueva edición de La Picota, la número 1197, en la que vamos a, como siempre, bucear en los contenidos de actualidad que nos deja esta jornada de martes 27 de abril. Y comenzamos hablando de un sondeo que ha realizado esta casa, Televisión Extremeña, sobre los bonos de consumo municipales. Los representantes del comercio y la hostelería de Mérida reciben con satisfacción las ayudas municipales a estos sectores y confían que los bonos incentiven el consumo en sus establecimientos. Desde la Asociación de Comerciantes Augusta Emérita destacan el incremento de establecimientos que este año se han adherido a este programa y creen que estos bonos les ayudarán a generar nuevos clientes. Sí, ya esta semana recibimos el pago, esperándolo como agua de mayo, lo mismo esa ayuda que lo mismo los bonos. No, todavía no han empezado a repartirlos, supongo que empezarán esta semanita porque empiezan el 7 de mayo. Preveemos que por lo menos esos 2.000 euros que nos han dado de ayuda sean 4.000. La hostelería meritense, representada por Abacare, anima a utilizar estos bonos, destacando que sus establecimientos son seguros frente a los contagios. 146 locales del sector de hostelería, que son los que van a participar en esta segunda edición, que ya la totalidad hemos recibido esos 2.000 euros en nuestra cuenta corriente, como era un poco el compromiso que salió de esa mesa de trabajo. Queremos animar sobre todo al público en general, que una vez que se reciban estos bonos a partir del día 7 de mayo, también recordar que hay 2 meses para poderlo canjear en todos los establecimientos de hostelería, ya sean bares, cafeterías, restaurantes. Y desde aquí queremos animar a toda la población para que visiten nuestros establecimientos, y es tan sanitariamente hablando un lugar tan seguro que cualquier otro espacio que pueda haber en la ciudad. Precisamente este sector ha estado negociando esta semana con el consejero de Sanidad una relajación de las medidas sanitarias, ya que creen que con la tendencia actual de contagios pueden ampliarse aforos y horarios de cierre. Desde la Junta de Extremadura hay una decisión de ralentizar un poquito. Se entiende que el día 9 acaba el estado de alarma. Se supone que a partir del día 9 las comunidades toman el mando y progresivamente creemos y esperamos y deseamos que esas limitaciones que tenemos a nivel de horarios o a nivel de aforo vayan cambiando poquito a poco. Por tanto, defendemos el tiempo que llega, y al haber cumplido con todas las restricciones que nos han mandado, es que los aforos en el exterior ya pasaran a un 100% de ocupación. En el interior de los locales esa ocupación posiblemente fuera entre un 60 y un 70%, y por supuesto para retomar el servicio de cenas y pudiéramos sacar, que no hay que olvidar que tenemos a compañeros todavía en el ERTE, para poder dar ese servicio de cena y rescatar a esas personas que están en ERTE, por supuesto que desaparezca lo que es la limitación horaria en nuestro sector. Para el comercio de la capital extremeña, los bonos de consumo suponen un repunte en las ventas que se pueden producir en los próximos meses. Ya no es solamente dinero, sino yo, por ejemplo, el año pasado en septiembre, pues había gente que todavía mi tienda no la habían visitado y con los bonos las visitaron. Y he hecho clientes a raíz de ahí, que la gente sepa el trato que tú le vas a dar, trato personal y claro, y por supuesto el levantar un poquito la economía, porque el año pasado fuimos muy poquitos con los bonos y este año somos
casi 300 comercios. Respecto al futuro más inmediato en la hostelería, confían en que si el turismo nacional se recupera con la reapertura de los cierres perimetrales de las regiones, puedan recuperarse incluso algunos de los locales que han cerrado por causa de la crisis. Posiblemente negocios que han cerrado, pueda haber una posibilidad, quizás mínima también, pero de que puedan abrir, y posiblemente esos locales que por desgracia han tenido que cerrar, pues ojalá en un corto plazo de tiempo se pudieran volver a abrir. Este martes se ha presentado el segundo plan de inclusión de personas con diversidad funcional de Mérida, que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros en la ciudad y la aplicación de 101 medidas. El alcalde de la capital extremeña ha sido el encargado de presentar a los medios de comunicación este plan, que afecta a más de 2.500 personas que tienen algún tipo de discapacidad en la ciudad. Es un plan que no es solo una apuesta por mejorar la vida de las más de 2.500 personas con algún tipo de discapacidad que viven en Mérida, el que se destinan más de 1.300.000 euros. Es un plan, además, que va a aumentar la calidad de vida y que, además, va a hacer también una ciudad mucho más accesible en todos los sentidos a aquellos que nos visiten. Algunas de las medidas contempladas consisten en aplicar las ya existentes a nuevos espacios. 101 medidas son en total las que recoge este segundo plan de inclusión, que quiere que Mérida sea una ciudad para todos y para todas. Todos los teatros van a tener, a partir de ahora, que están en plena remodelación, van a tener la accesibilidad, ¿no? Nuestras casas de la cultura de Nueva Ciudad, de la Antigua, los espacios públicos, es decir, se trata de seguir aplicando las mismas políticas en más espacios. La plataforma única de la calle John Lennon y Félix Valverdelillo, Graciano, Arzobispo, Mausola, Camino José Cela, va a cambiar sin duda alguna la fisionomía de la ciudad. El Centro Cultural Alcazaba, o aquí en el Ayuntamiento, ya hay algunos aseos de esa tercera generación de atención a personas con necesidades de apoyo. Más lectura fácil, más clubes de lectura, más transparencia, más facilidad de acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Osuna también ha destacado la política de ayudas a organizaciones que trabajan con la discapacidad en la ciudad, así como el incremento del porcentaje en la reserva de plazas para empleo público. Hemos aumentado el empleo hasta el 12%. El 12% de las plazas que se convocan en este ayuntamiento son para personas con discapacidad. Hemos puesto la última de las políticas que pusimos en marcha el año pasado, que repetimos en el presupuesto, para proyectos de vida independiente. Apoyamos a Plena Inclusión con una subvención nominativa el año pasado de 22.000 euros y este año apoyaremos a otra organización con una aportación de 24.000 euros, precisamente para que el ayuntamiento colabore en el desarrollo de las políticas que favorezcan la vida independiente de las personas con necesidades educativas especiales, de las personas con necesidad de crecer socialmente y de desarrollarse en su vida. Hasta el 30 de abril se está llevando a cabo un cribado masivo en Mérida para detectar contagios en la población local y las distintas variantes del virus. Todas las personas que no hayan pasado la COVID-19 y que no se encuentren en aislamiento por contacto pueden acudir a las instalaciones de IFEME desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Para detener los contagios es importante someterse a esta prueba, sobre todo por la posibilidad de ser asintomático. Este miércoles se esperan precipitaciones a lo largo de la mañana y primera hora de la tarde. Los termómetros experimentarán ligeras variaciones respecto a la jornada de este martes. Tendremos intervalos nubosos con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que pueden ir con tormenta. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en cambios y máximas en ligero descenso, por lo que el mercurio bajará en la madrugada hasta los 11 grados y durante el día alcanzará 22 grados en Mérida y 20 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste flojos. El Banco de España ha publicado un informe en el que alerta de la difícil situación que esta pandemia va a dejar a nuestros jóvenes.
Si antes de la misma su futuro ya era complicado por el escaso margen de recuperación que tuvo la economía tras la crisis de 2008, tras esta nueva crisis será aún más difícil una recuperación que permita a las nuevas generaciones ascender socialmente. Según el Banco Central, el resultado que nos va a dejar esta época de contracción de la economía es una mayor proporción de jóvenes sin ingresos, una elevada vulnerabilidad laboral, unos ERTE que les han beneficiado menos, dificultades en el acceso a la vivienda, un alquiler que absorbe mayores rentas, la necesidad de bajar la deuda pública en el futuro y un aumento del gasto en pensiones que dificultarán aún más su delicada situación. La única esperanza que podemos tener es que el ciclo expansivo de la economía tras esta pandemia sea tan largo que permita una recuperación más acelerada de la que ya se prevé. Entonces, y solo entonces, podemos estar en disposición de decir que nuestros jóvenes pueden tener una oportunidad de mejorar la vida que tuvieron sus padres. Buenas noches. Pues iniciamos esta fase de debate en La Picota, de análisis de los temas que nos deja la actualidad de este martes 27 de abril. Hoy están con nosotros Ruma Casillas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bien, gracias a Dios. Estamos ya un poco a cubierto del bicho, puesto que ya tengo puestas las 2 dosis de la vacunación. Totalmente inmunizado. No hay que bajar la guardia nunca. No hay que bajarle, evidentemente. Y Fernando Valenzuela, que se va a estrenar pronto con Picadores, ¿no? Buenas noches. Eso es, estoy esperanzado, porque mañana me vacunan de la rabia. De la rabia que me da el bicho este que nos tiene amargados. Muy bien, mañana muy bien. nos ponen, no sé si es una sola, es decir, si es Janssen, pues será una sola, y si no, pues una y luego pondremos otra. Vamos, yo voy a llevar el brazo mañana en cuanto una me parece que me ha citado. Pero estoy dispuesto, ¿no? Tengo usted a mí. Ponga usted lo que quiera. Absolutamente. Por cierto, en Estados Unidos sí te dejan elegir el tipo de vacuna. Sí. Tienen entre Janssen, Pfizer y creo que otra, y te puedes elegir a la carta la que tú quieras. En fin, como un cóctel, ¿no? Si quieres. Vamos a comenzar hablando del comercio y de la hostelería, porque ya han recibido los 2.000 euros de la ayuda municipal correspondiente a los bonos que el Ayuntamiento de Mérida ha editado. Próximamente llegarán a los hogares emeritenses estos bonos, concretamente son 2 de 20 euros, uno destinado al comercio y otro destinado a la hostelería, con el compromiso de que quien los utilice pues tiene que gastarse el doble, es decir, para utilizar el bono de 20 euros tiene que gastar 40 y le bonifican esos 20 euros en todos los establecimientos. Ha crecido a casi 300 el número de establecimientos de comercio que se han incorporado a esta campaña, y en hostelería casi los 2 centenares también se han adherido a la misma. Lo bueno es que ya han cobrado la semana pasada los establecimientos, los empresarios, cosa que creo que es la primera vez que una ayuda llega por adelantado antes de que se ponga en marcha la campaña, y preguntado precisamente a los representantes de las asociaciones y colectivos de Mérida, en este caso de Abacare, de los bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad, sobre las medidas que están negociando con la Junta de Extremadura, medidas de flexibilización. Parece ser que la Junta no está por ahora por la labor de relajar ningún tipo de medida. Van a esperar al 9 de mayo, según las primeras informaciones. Ellos piden el 100% del aforo en terrazas y el 70% en los interiores de estos establecimientos de hostelería, y también la ampliación del horario del toque de queda, para que puedan dar el servicio de cenas que en estos momentos se hace difícil con la frontera de las 11 de la noche de estar todos en casa. Yo supongo que esto, como digo, a partir del 9 de mayo, que es cuando decae ya el estado de alarma, el horario al menos no habrá ningún inconveniente. No creo que la Junta regule ningún tipo de toque de queda. Sí regulará, supongo, los aforos, pero ampliará o relajará al menos las medidas que tiene actualmente en vigor. Ruma, ¿qué te parece todo esto? Bueno, mira, a mí fundamentalmente me parece que el sector de la hostelería, el comercio, son uno de los sectores que más están sufriendo este año que llevamos de calvario, y me parece lógico que pretendan, por reivindicar, que se le amplíen sus funciones, porque para muchos es vital el poder seguir manteniendo sus establecimientos. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero tampoco dejo de entender la sanidad de que tenga que andar con pies de plomo. Es decir, yo creo que si los indicadores son favorables, pues no habrá problemas en que se les amplíe
de alguna manera, si no todo al 100% como piden ellos, todo lo que están pidiendo, pues por lo menos por pasos sucesivos irles ampliando las medidas. A mí no me parece en absoluto que mal que reivindiquen algo que es necesario para poder vivir. Es que hay muchos establecimientos que no subsisten, tanto en la hostelería, incluso el pequeño comercio, ¿no? Un comercio. Y algunos que ya han cerrado. Claro, ¿no? Si es que da pena, tú vas por las calles de Mérida, por calles céntricas, calles comerciales, y te encuentras con un montón de escaparates cerrados, se alquila, en fin, esto da pena ver esto así, esto no puede ser, porque hemos pasado un año malo con el coronavirus. Pero es que el año que se nos viene encima, ya salvando sanitariamente el tema del pero apuntando al año económico que se nos viene encima, yo creo que es tan terrorífico como el que hemos pasado, o más. Precisamente el editorial de hoy he dedicado el espacio al informe que ha editado el Banco de España sobre el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones, a los jóvenes. El legado me refiero de deuda y de problemas económicos que van a tener las futuras generaciones. Fernando, sobre esto. A ver, en principio, si se me permite por la dirección, antes de dar mi opinión al respecto, quiero darle un pésame absolutamente sentido a la familia de José Luis Pacheco Pina, que es amigo mío desde hace más de 50 años, que como leemos en los periódicos, en los teléfonos, en las tablets, no vienen las mortuorias, antes las necrológicas. Entonces no me he enterado. Me he enterado hoy por un artículo de que el ayuntamiento hace una mención a José Luis y tengo que resaltar una figura extraordinaria, muy incorporada a Mérida, ha sido concejal, extraordinario, la familia igual, yo tengo muy buena relación con todos ellos y sin de haberme enterado, cuando menos, con certeza que vengo a despedirlo al tanatorio, aunque hubiera estado en el fin del mundo, pero no me he enterado, entonces le doy mi más sentido pésame a Toñi y a los hijos y a la hija, porque lo siento verdaderamente. Nos unimos a ese pésame, a ese sentimiento de dolor. Bien, ya, me parece perfecto que se haga a colación el tema de la ayuda, porque el otro día comentamos aquí ligeramente y realmente no se había planteado ninguna, entonces pues fuimos un poco críticos con el asunto y las circunstancias han cambiado y bueno, pues tenemos que decir que efectivamente el esfuerzo que van a hacer, en principio que está proyectado, pues me parece extraordinario por parte del ayuntamiento. Hay que decir, perdona, que la Junta también ya ha pagado las ayudas también al comercio y la hostelería, a los sectores más dañados por la pandemia. Eso es. El ayuntamiento ha previsto un montante de casi 900.000 euros para ayuda directa. Por otra parte, el tema de los bonos fue un éxito la otra vez, es un éxito ahora y sí, como tú informas también, ya se ha hecho efectivo el pago, pues muchísimo miel sobre hojuelas porque le hacía mucha falta y está muy bien. Entonces, la Junta de Extremadura también ha previsto unos 120 millones de euros para ayudas a estos sectores y me parece que es el camino correcto porque realmente, como dice Román, lo están pasando francamente mal. Entonces, me parece estupendo en cuanto pues, a las posibilidades de que se amplíe el horario y tal. Bueno, está en función de cómo vaya evolucionando. De momento vamos muy bien, estamos casi en menos de 120 el índice por cada 100.000 habitantes y entonces, bueno, pues vamos mejorando. Ayer vamos decayendo en contagios, aun cuando se producen en sitios puntuales unos aumentos, como no sé qué tiene tu Almendralejo, que es un líder en las reuniones. Y veremos a ver ahora, porque fue San Marcos el domingo y lunes fiesta en Almendralejo, veremos ahora después de San Marcos los positivos ahí en Almendralejo. Entonces me parece estupendo que cualquier actuación que tenga que ver con beneficios económicos o con permitirle el desarrollo de sus empresas me parece estupendo. Bueno, vamos a hablar de la otra cara también, de la moneda que supone no solo los efectos de la pandemia, sino los efectos de la digitalización, porque la banca está acusando desde hace ya algún tiempo precisamente ese efecto. No es el primer ERE que afecta a trabajadores de banca, ni va a ser el último, me temo, sobre todo porque vamos a tender hacia una reagrupación o fusiones de entidades bancarias para fortalecer su tamaño
frente a otras europeas, y eso está causando muchísimos despidos. Lo ha pasado ya el Santander, recientemente en Extremadura, con el cierre de oficinas y con el despido de empleados, y en este caso lo hace también CaixaBank. CaixaBank, como saben, ha absorbido, porque no es una fusión, ha absorbido a Bankia, y ya en Extremadura, solamente en Extremadura, va a afectar a 60 trabajadores, además del cierre de varias oficinas de esta entidad. En la provincia de Badajoz serán 40 y en la de Cáceres serán 20. Estamos hablando que están en torno al 20% de las plantillas en ambas provincias las que se van a ir. Pero además este ERE es diferente al de otros. Por ejemplo, el del Banco Santander era un ERE incentivado, en el que se le correspondía con una indemnización mayor de la que oficialmente les correspondía, y en esta ocasión no. En este caso estamos hablando de un ERE con 20 días por año trabajado, es decir, es un despido en toda regla en las condiciones más duras para los trabajadores. Y esto no para, Ruma, que es el problema, porque vemos que posiblemente o desgraciadamente dentro de poco tiempo, en el corto plazo, entidades como Liberbank, Ibercaja y tal van a absorberse o van a unirse, y eso va a producir más despidos. Pues eso es duro de admitirlo, pero es una realidad. Es una realidad y habrá que buscarle solución a las personas que se quedan sin su puesto de trabajo ahí. Te digo que es inevitable porque si la banca quiere ser competitiva, que es lo que se trata, de obtener un tamaño determinado que pueda ser competitivo con la banca anterior, pues cuando el gobierno ha aprobado la fusión de Bankia y CaixaBank, y pues eso se veía de antemano que iban a ocurrir esto, como va a ocurrir cuando haya otras fusiones, es que no cabe la menor duda. La cuestión es si se busca solución a esas personas que quedan fuera, de su puesto de trabajo, porque se van a amortizar. Entiendo que se amortizarán primero, pues no sé, las personas que estén más próximas a edades de jubilación y demás que las otras, o no, o simplemente se tiene en cuenta un criterio de rentabilidad y geográfico de oficinas que no estén próximas unas de otras. Bueno, aquí tenemos en Mérida, yo no sé qué va a pasar aquí en Mérida, porque en Mérida, en menos de poco más de 100 metros, tenemos la oficina principal de Caixa y la de Bankia, está a menos de 10 metros. Yo no creo que vayan a seguir funcionando las dos, no lo creo. Ya te digo que creo que la de Bankia será la que cierre. Claro, porque Bankia será la que cierre, porque ahí quien ha asumido el protagonismo es Caixa, es CaixaBank, Y entonces, pero de todas formas, no es solamente porque se suma el protagonismo, no, sino porque dentro de los estudios que tengan hecho los económicos, es decir, pues se cerrarán las que sean en principio menos rentables, pertenezcan a la firma que pertenezcan, y el tamaño es lo que está mandando, y el tamaño yo creo que es fundamental para poder seguir compitiendo, sobre todo con la banca extranjera, y que no nos pueda ocurrir en un momento determinado como aquello que nos dijo Zapatero: estamos en la Champions League de la banca, cuando saltó toda la crisis bancaria, pues habrá que prevenir todo eso. Y bueno, los tiros van por ahí. Yo lamentablemente creo que los más perjudicados van a ser además las poblaciones de menor, o sea, las ciudades o pueblos de menor población económica, que se van a quedar todavía más vacíos, y eso es el problema más gordo. Los entornos rurales, sí. Ese es el problema más gordo, yo veo. Algunas de estas oficinas están, en el caso, por ejemplo, de Santander, sí tengo conocimiento de que las están convirtiendo en agencia, es decir, el banco se retira y deja allí una agencia con personas al cargo que son autónomos y dejan de ser empleados directos de la propia banca. Sí, a ver, los términos concretos de los despidos y todo eso no están resueltos, porque esta mañana se iniciaron unas nuevas conversaciones con los sindicatos, con la patronal de los dos bancos, o de los bancos que se fusionan, con lo cual, de cualquier manera, obviamente para algunos será muy traumático, para otros no le vendrá tan mal. Sobre todo para el presidente. Sí, no va a ser traumático. No, seguro. Porque ha doblado el sueldo. Es decir, yo creo que cuando se plantean, es que esto también hay que ponerlo en valor, cuando se plantean tantos despidos, tantos ERES de empleados, y sin embargo la media de ingresos que cobra el presidente de las entidades está en torno a los 2 millones de euros,
Gorigolzarri ha duplicado su sueldo precisamente con la fusión. Aquí el único beneficiado hasta ahora es el presidente. Es porque le da, para compensar la pena que le da de tener que despedir a trabajadores. Sí. Entonces, verán, lo que está previsto hasta ahora pues son unos incentivos por tramos en principio tramos de edad, aunque no, lo que prevalece no va a ser absolutamente, o sea, en principio solo los tramos de edad, sino también la productividad, es decir, aquellos empleados con una cierta productividad pues tendrán, o que han demostrado una cierta productividad, pues tendrán un tratamiento determinado, que no solamente el determinado como normalmente se hace con el tramo de edad. Pero realmente este tema de las uniones bancarias y de las dificultades pues viene de atrás, es decir, cuando en 1910 se produce aproximadamente se produce la explosión de la burbuja crediticia, empiezan las dificultades producto de la crisis del 2008. Se producen unas extraordinarias dificultades porque, lógicamente, comienza o se aumenta la morosidad y claro, pues disminuyen también los beneficios. Se establece una... Fernando, pero ahora mismo la morosidad no ha aumentado. Ahora la morosidad todavía no... Sí, ha vuelto a aumentar la morosidad. El tiempo actual, la morosidad y las quiebras. Y las quiebras de las empresas. Las dos. Ahora, me estaba refiriendo a antes. Y para buscar la causa de estas uniones, bueno, pues se contrae una contracción económica por parte de las empresas y los particulares, y con lo cual los bancos tienen más dificultades. Y hay unas reglamentaciones, normalmente venidas de Europa, Basilea III es una de ellas, en que abogan e incentivan de alguna manera la unión bancaria. Porque la unión bancaria hace que, bueno, pues que el banco tenga la posibilidad de ser viable, claro, a través de la sinergia que produce el reducir costes mediante el personal, que ya existe, y mediante pues no tener que tener una red de establecimientos abiertos tan extensa. Claro, eso es relativo porque estas medidas suponen un coste económico para las empresas importante y luego también diríamos, afloja, adelgaza de alguna manera la potencia económica de las dos entidades al convertirse en una sola. Es verdad, insisto, que hay algunas ventajas, como por ejemplo, qué sé yo, pues las autoridades centrales de los bancos se convierten en una sola, ya no son dos. Pero claro, si se aumentan los... Me he equivocado, no ha duplicado Gorigolzarri su sueldo, sino que lo ha triplicado. El que cobraba en Bankia al ser presidente de CaixaBank. Peor. Entonces, luego también ocurre, claro, que cuando medio se estaban... El pobre. Se estaban, de alguna manera, solucionando los problemas, aparece la pandemia. Con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Con la pandemia también los bancos centrales, a nosotros que nos afecta el Banco Central Europeo, pues hace un aumento de liquidez que hace que los intereses no solamente bajen, sino se conviertan en negativos. Eso, lógicamente, pues supone la Fernando, ausencia... pero aún así estoy leyendo ahora mismo que esta nueva entidad conformada entre CaixaBank y Bankia, que se llamará CaixaBank por ser la entidad predominante, va a distribuir 216 millones de euros en su junta de accionistas. De alguna forma, legal es, pero ético el repartir tales dividendos cuando, por otra parte, estás siendo tan rastrero con tu propio personal en los despidos. Yo entiendo que, por ejemplo, el Santander ha hecho un ERE, pero ha sido un plan de incentivos voluntario, es decir, ha propuesto, quien quiera acogerse, que lo haga, lo ha hecho el Corte Inglés y lo ha hecho grandes empresas. De alguna manera... están bien remunerados, aunque queda ahí pendiente, evidentemente, que va a ser de su vida laboral. Pero que una entidad sea tan rastrera con su propio empleado, ofreciéndole el mínimo legal, cuando va a distribuir 216 millones de euros de beneficio, me parece muy poco ético. Y se triplica si triplica, el presidente se triplica al mismo tiempo su sueldo, me parece aún menos ético. Absolutamente inmoral. Absolutamente inmoral. Y ojo, ya digo, con participación pública, porque parte de las acciones son del Estado. Es corresponsable de esa situación. Es corresponsable de esa situación. Insisto que tenemos que esperar a las conversaciones que están manteniendo. Claro, luego me prefiero que la situación económica en general y las patologías surgidas luego socialmente, como por ejemplo la pandemia, pues ha planteado unas dificultades en el mundo bancario
que realmente tampoco son, unas son endógenas y otras no son de ellos, porque, qué sé yo, pues las nuevas tecnologías, la competencia que se establece respecto a los bancos tradicionales, las nuevas tecnologías, las transferencias Bizum, el Bitcoin, no sé, la banca online sin intervención, sin eso exterior, pues realmente todo eso son mucho más, o sea, aumentan las dificultades. Bueno, de la banca. también lo están cobrando por otro lado, ¿eh? A mí, y yo lo digo a título propio, perdona Ruma, en una cuenta de Bankia, en la que tengo un ICO y tengo forzosamente hasta que no acabe ese ICO no puedo eliminarla, me están cobrando 15 euros, que tiene 3 movimientos al trimestre. 3 movimientos al trimestre. Me están cobrando 15 euros al mes. 15 euros al mes, que son 180 euros al año. Es que al no cobrar prácticamente todos los intereses abajo, las comisiones son los que van efectivamente, funcionando. Con lo cual se incentiva también al personal. Sí, es decir, claro, porque, por ejemplo, tarjetas son gratuitas, pero luego te cobran 24 euros por ella. Bueno, pues que yo no quiero tarjeta. Pero lo que yo decía, Fernando, es que tienes razón, que las nuevas tecnologías, sobre todo toda la tecnología moderna ahora mismo, pues forzosamente va a producir que personas que están trabajando se queden sin trabajo o tengan que buscarle un nicho de trabajo por otro sitio, porque eso no tiene retroceso ya. O sea, estamos en una época en que si nos descuidamos un poco, los que ya tenemos cierta edad nos convertimos en verdaderos analfabetos. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, esto es cierto que tiene que ser así. Y sobre todo con estas aplicaciones nuevas, con estas tecnologías nuevas, nos estamos convirtiendo, los que éramos clientes del banco, que bueno, pues prácticamente tenemos que allí domiciliar nuestra nómina, la luz, las cosas estas normales, pues ahora cuando tienes que hacer algo, esto se va convirtiendo en hágaselo usted mismo. Yo no tengo empleado, hágaselo usted mismo. Le pongo en sus manos la aplicación tecnológica para que lo haga y hágalo usted. Yo creo que la malísima atención que prestan en los bancos, porque por ejemplo, qué sé yo, cualquier banco, no quiero decir ningún nombre, te vas allí, te sientan en unos bancos, parece que estás en la estación de autobuses esperando, y estás allí 2 horas para sacar 2.000 euros. Porque es inhumano. Yo creo que lo hacen para decir, iros. Sí, para echarte, para que no vayas. Si me queréis irse. Sí. De hecho, la banca es, según el informe de la Unión de Consumidores de Extremadura, algunos años ha sido el primero y otros años ha sido el segundo problema que más quejas y reclamaciones ha tenido de usuarios, es decir, el tratamiento que hacen los bancos. Unos con bancos y otros con unas colas allí en la calle. Sí, que es. Oye, tenemos que pasar a otro tema rápido, que si no se nos va el tiempo. Que siempre nos quedará la banca Puello, que es una banca local. Hombre, y Caja Almendralejo. Esa es más local todavía. Sí, por eso digo, te quiero decir, hay todavía algunos bancos locales, bueno, esos otros, y Caja Rural de Extremadura, son las 3 entidades que tenemos propias extremeñas, porque pues el resto ya emigraron. Ya sabemos lo que hay que hacer. Sí. En fin, hablamos ahora de la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid, porque se está subiendo un tono cada día que pasa de esta campaña electoral. Estamos prácticamente, justamente a una semana de las elecciones, algo inusual, por cierto. Yo no recuerdo, no sé si vosotros, que tenéis más experiencia democrática que yo en participación, ha habido elecciones fuera de un domingo. Yo las que recuerdo siempre han sido en domingo, tanto generales como autonómicas y locales siempre ha sido en domingo. Creo que al principio de la democracia hubo alguna entre semana. En la época de la dictadura, las elecciones eran en días de diario y además eran en domingo. Y cuando se discutía en día diario se daba permiso al trabajador para que tuviera que ir forzosamente a votar, y además tenía que justificarlo en la empresa con esto, si no le quitaban el sueldo de un día, ¿eh? Pero vamos, yo no creo recordar nada más. Yo esto lo he vivido porque en aquella época me ha tocado a mí más de una mesa electoral. Pero bueno, yo no recuerdo, ya te digo, tampoco, yo al menos, yo en elecciones fuera que no sea un domingo. En sindicales sí, en elecciones sindicales sí. Pero en unas elecciones políticas. En magisterio recuerdo que te daban también permiso, como tú dices, y luego tienes que justificarlo para ir a votar. Sí, pero esas sí a son sitio concreto, normal. Una hora. Yo las he conocido día a diario, ya te claro. digo, y obligando prácticamente al... ¿Pero en la época democrática, Ruma? No, en la época democrática no. No lo recuerdo, en cualquier caso.
Lo digo porque va a depender mucho el factor participación. Sí, claro. Al ser un día diario laboral, no sé cómo al final, supongo que habrá una dispensa de una serie de horas legales, ¿no?, para poder ir a votar. Sí. Y otra cosa es si se justifica o no, claro, porque algunos pueden utilizar la dispensa para irse antes del trabajo, que es lo más normal, también por otra parte que pueda suceder. También puede pasar. Eso se hacía mucho también en las elecciones sindicales, ¿no?, de los funcionarios. Sí. Te ibas y ya te ibas para casa a tomar la copa. Que los menos, porque era una profesión muy responsable. Bueno, vamos a, como decía, se está elevando el tono con la participación ayer del ministro Marlaska en la intervención también en un mitin que no dejó, bueno, pues no dejó a nadie indiferente, efectivamente. Iba a decir otra cosa, pero es indiferente, porque Marlaska habló sobre el cordón sanitario a Vox, dice que es forzoso, y puso sobre la mesa un eslogan que es fascismo o democracia. Bueno, arrebatando al eslogan que Ayuso comenzó primero con socialismo y democracia, o libertad, perdón, después con comunismo o libertad, pues ahora entona Marlaska y el Partido Socialista ese de fascismo o democracia. También ha hablado de concretamente el cordón sanitario. Iba a decir una cosa, pero había otra cosa que ahora os la diré concretamente cuando la encuentre, que había dicho también Marlaska. Pero sobre ese cordón sanitario, organización criminal, ¿no? Sí, esa era la otra, efectivamente, pero había anunciado también en la disposición, no él, sino parece ser que Gabilondo, la propuesta de que en el caso de que ganase Ayuso, prestarle el Partido Socialista el apoyo suficiente para dejarle gobernar, con tal de que Vox no entrara en el gobierno de la comunidad autónoma. Se estaba barajando ese debate. Y la segunda opción, efectivamente, el segundo tema que Marlaska propuso era el tema de llamar partido corrupto al Partido Popular. Después rectificó y dijo que eran las personas corruptas las que habían hecho... No dijo corrupta, dijo un partido criminal. Criminal, exactamente, que yo creo que está más que... Organización criminal. Organización criminal. Organización criminal. Elevó el tono. Bueno, ahí estáis para analizar todas estas cuestiones. Bueno, yo me parece que el tono está desmesurado, se están diciendo cosas que no tienen ningún sentido, y sobre todo se está utilizando un lenguaje intentando dividir y polarizar, nada más que en dos situaciones. Todo lo que no sea yo es extrema derecha y todo lo que no sea yo es fascismo. Y no miran para otro lado y pueden decir el que está a mi lado por este lado también es extrema izquierda y también puede ser fascismo. Es decir, se está utilizando un lenguaje que no viene, vamos, yo creo que las personas se van a dar cuenta de que esto no puede ser, esto además no puede ser, y además utilizándose cosas, ahora veamos con el tema de las amenazas, las balas, los cuchillos y las cosas, esto, hombre, yo creo que no tiene cuento de ninguno. Vamos, el que la ministra salga con una navaja allí en la tele diciendo que se sienten amenazados, no sé qué, cuánto, cuando saben que una navaja mandada por un deficiente mental, eso a mí, desde el punto de vista, lo que hizo allí la ministra con eso es una cosa obscena. Esa es la realidad, desde mi punto de vista. Y me parece que esto no va a ningún sitio. Y el electorado se va a dar cuenta de lo que se está haciendo y de la tomadura de pelo que es muchas de las cosas que se dicen. Fernando. A ver, los políticos que tenemos hacen el cesto con el mimbre que tenemos, y son ellos. Entonces han complicado absolutamente la campaña electoral. No habla ninguno de qué tipo de Madrid quiere como región, sino solamente pues descalificarse mutuamente y tal. Claro, ¿por qué se quiere establecer un cordón sanitario a Vox, y en qué consiste? Pues consiste en que ningún partido pueda negociar o acordar con él. Claro, si eso es así, si así se decide, pues le atan las manos al PP en la hipótesis de que quiera formar gobierno, porque entonces no puede. Yo diría que, siendo un poco, diríamos, salomónico, pues que también se le establezca un cordón sanitario a Unidas Podemos. Entonces, porque claro, si tú no puedes formar gobierno, porque no puedes formarlos con Vox, pues resulta que el gobierno necesariamente es el gobierno del sector derecha o progresista o como sea, pero con el señor Iglesias en el gobierno.
si han conseguido quitárselo de en medio, que están muy tranquilos, desde el gobierno central, lo metes ahí ahora y pues imagínate, con poder, con autoridad y tal. No tiene sentido. Y voy a decir, y no es romper una a favor de Ciudadanos, pero el quererse cargar unos y otros, porque todos han ido a por Ciudadanos, como en su día, recuerdo perfectamente, porque entonces yo estaba en el ruedo político con el CDS, a CDS en la reunión de Torremolinos, pues le dieron el abrazo del oso a Suárez y a partir de ahí comenzó su declive. Tenían muchas ganas de cargarse al CDS, se lo cargaron y se radicalizaron las posturas sin poder poner nada en medio que pudiera ser de alguna forma aglutinador. Eso ocurre ahora. Si no se quisieran cargar, si todavía el CDS, Ciudadanos, pudiera obtener representación en esto, no os cabe la menor duda de que si le necesita, sacaría, pues si es más de 5 el tanto por ciento que tiene que superar, pues sacaría 6 o 7 diputados. No se llaman en Madrid, se llamarán diputados también. Sí, se llaman. Pues los 2, 3 o 4 que necesitara la señora Ayuso, con certeza que los cogería de Ciudadanos y no los cogería. Esta mañana la he escuchado en un medio de comunicación diciendo que no tendría ningún reparo en nombrar viceconsejeros o directores generales o consejeros a personas de gran valía de Ciudadanos, aun cuando, porque no es necesario que estuvieran en la Asamblea, es suficiente con lo cual quiero decir que la predisposición, pero como todo el mundo, su verdadero interés es acabar con Ciudadanos, pues ahora tened las consecuencias de que hemos acabado con Ciudadanos, pero ni PSOE puede prescindir de Izquierda de Unidas Podemos para formar gobierno en la hipótesis de que necesitara algo más que Más Madrid, ni la señora Ayuso puede prescindir de Vox para formar gobierno, y tanto uno como otro son extrema derecha impresentable y extrema izquierda tan impresentable como la extrema derecha. Yo creo que Fernando, esta mañana he escuchado yo por radio a Edmundo Val, sí, que es el candidato de Ciudadanos, efectivamente, es decir, que no tiene ningún problema en esto porque el gobierno está funcionando bien y tal, y que, pero claro, no es que vaya todo el mundo a cargarse a Ciudadanos, van a cargarse a Ciudadanos por la sencilla razón de que quien paga, los errores se pagan, y en política se pagan, y Ciudadanos ha cometido unos errores gordísimos, y tú lo sabes, entonces están ahí precisamente a punto de terminar de pagar su deuda. Esta mañana precisamente una de las contradicciones que tenía Ciudadanos era, esta mañana en esta entrevista que la he escuchado yo a Edmundo Val, le preguntaban que bueno, que si estos eran sus condiciones han sido tan fuertes con todos otros partidos. Hay un alcalde de no sé qué pueblo de Madrid ahora mismo, no me acuerdo qué pueblo es, pero de un alcalde de Madrid. Valdemoro, creo. Valdemoro, de Ciudadanos. Que va en la candidatura de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid. Está imputado. Y está imputado. Entonces dice, ustedes que exigían que cualquier imputado fuera, ¿qué pasa con esto? Bueno, y se ha dado está imputado por no justificar 28 millones de euros en el ayuntamiento, por no justificar 28 millones de euros, correctamente. Entonces, pues hasta ahora cualquier cosa que ha ocurrido los han lanzado fuera. Sí, pero esta mañana le he escuchado yo precisamente a Edmundo Val escaquearse. Y decir que bueno, que ya veremos, que cuando tengan un resultado, que cuando conozcan bien las cosas. Pues esos errores no pueden cometer. Veremos en qué queda por eso te digo, que los comicios del martes. Pagándose. Esa incongruencia termina pagándose. En cualquier caso, cada uno está encargándose de activar su parte del electorado, claro. Eso sí, con mensajes muy polarizados, ¿no? Y que al final eso se traspasa a la sociedad, ¿no? Y después nos extrañamos que se envíen cartas amenazantes, pero si es que son los políticos los que están traspasando a la sociedad sus mensajes tan polarizados y tan extremistas. Claro. Deberían cuidarse de ello. Perdón un momento, Fran, tú ves tan fácil, ¿por qué no escribimos una carta e intentamos mandársela a algún ministro? ¿Tú crees que eso llega? Vamos, anda. Bueno, ahí queda, sobre la mesa. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros, a Fernando Valenzuela, gracias. Que te vaya bien la vacunación. Muchas gracias.
que a ti te ha ido ya perfectamente, Ruma, así que gracias. Sí. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y también en la página web de Televisión Extremeña. Nos vemos mañana. No, mañana no. Mañana tenemos pleno. Mañana lo vamos a emitir en directo a partir de las 9:30 de la mañana en Televisión Extremeña y lo redifundiremos por la noche, por lo que no habrá emisión de este programa. Así que nos emplazamos al próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.